Michael Villegas, imputado y sospechoso por el crimen de Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de este año en nuestro país, fue dejado en prisión preventiva. Esto luego que el hombre fuese extraditado desde Costa Rica. Para profundizar en este tema, en el caso, estamos en contacto con Juan Carlos Manríquez, abogado de la familia de Ronald Ojeda. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos y por su tiempo. ¿Cómo le va? Muchas gracias a ustedes, Nicolás, una vez más. Bien, aquí estamos con una agenda intensa, pero sumamente también interesado en el avance de este caso tan relevante. Me imagino, y por eso agradecer este alto para conversar con nosotros, Juan Carlos. Primero que todo, ¿cuál es la valoración que hace la parte querellante en este caso con respecto a la cautelar de prisión preventiva y lo que fue la audiencia de formalización también de esta persona? Mire, nosotros creemos que no puede ser otra medida cautelar. El crimen es extremadamente grave. No solo afectó la vida de Ronald Ojeda, la seguridad de su familia, la tranquilidad de mucha gente, sino que también se ha significado una violación flagrante en la seguridad, el orden y la integridad de las fronteras de Chile, atendido lo que hemos ido sabiendo. Además, es una manifestación de un crimen organizado sofisticado, sobre el cual desde el inicio sostuvimos era por encargo. No se pidió rescate. Las condiciones de lo que se ha ido sabiendo a las que estuvo sometido Ronald Ojeda son extremadamente, digámoslo, deleznables. Y por sobre todo, lo que debemos destacar a estas alturas es un trabajo extremadamente preciso, muy detallista de los organismos especializados de la Policía de Investigaciones. De un trabajo muy bien llevado por el fiscal Barros, por el fiscal Cortés y su equipo, así nos lo ha pedido la señora Yosma que yo lo haga presente. Y por cierto, nosotros esperamos que este sea un paso más para obtener condenas las más altas que el sistema permita, cumpliendo además nuestros acuerdos internacionales con Costa Rica a propósito de las condiciones de esta extradición. Juan Carlos, ya con los antecedentes que maneja la Fiscalía y que fueron presentados en la audiencia de formalización, ¿queda claro el papel, el rol que jugó Michael Villegas en el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda? Mire, sin perjuicio de otras precisiones, Nicolás, nosotros creemos que está claro, porque se trata de contribución funcional que facilitó un resultado muy dañoso, como es que una persona se le cause la muerte luego de ser evidentemente secuestrado. Eso es un latrocinio, es un crimen de los más graves, sino el más grave de nuestro sistema procesal y penal, digamos, junto, por ejemplo, con la violación con homicidio, etcétera. De tal manera que para nosotros está claro que lo que esta persona ha hecho y lo que la Fiscalía le ha imputado, le ha dado a conocer, está suficientemente respaldado con las evidencias que se han ido recopilando en la investigación. Y podemos sostener que efectivamente es una contribución funcional, sustancial al resultado de secuestro y muerte. Sí, ahora en ese punto, ¿qué papel juega él en términos de facilitar lo que fue este procedimiento de secuestro en el mismo hecho del asesinato de Ronald Ojeda, para tenerlo claro? Es lo que se llama técnicamente, Nicolás, una cooperación, una autoría por cooperación, para que se pueda llevar a efecto tanto la aprehensión material de la persona que es Ronald Ojeda, sustraerlo de su domicilio, trasladarlo, y que otras personas posteriormente lo ejecuten, o bien ellos mismos. O sea, se trata de actos que son tan equivalentes como si se tratara de una sola persona lo ha sustraído, lo ha llevado a un lugar donde no quiere estar, no lo ha dejado salir de allí y le ha provocado la muerte. De tal manera que hay una equivalencia jurídica en todos y cada uno de estos aportes, porque esta, como hemos dicho, es un trabajo sistemático, es un plan ejecutado por muchas personas, donde cada cual puso lo suyo, pero es una obra única. De tal manera que todo responde por el todo, y eso es secuestro con homicidio. Sí, esto porque dentro de los antecedentes, y por eso se lo pregunto a usted, abogado Manríquez, él fue el conductor, digamos, ¿no? El que manejaba el automóvil que llevaba a Ronald Ojeda y luego lo que ya se ha sabido con respecto a su destino, ¿no? Bueno, eso es lo que sabemos por ahora, pero todavía quedan algunos otros puntos por afinar, porque en estas organizaciones las personas a veces son multifuncionales, Nicolás. No solo cumplen una función, sino que además se van interlazando con otras o van adquiriendo roles o funciones según la medida que va ejecutándose y ampliando el plano según lo soliciten aquellos que tienen el control, por decirlo así, genérico de la estrategia delictual que se está desarrollando. De tal manera que eso es lo que sabemos por ahora, pero no podemos descartar también otro tipo de involucramientos distintos. Ahora, me imagino que más allá evidentemente del proceso judicial mismo, de la cautelar gravosa, es relevante la presencia de esta persona involucrada en el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda en términos de tener más antecedentes, ¿no? En la conversación con la Fiscalía
y lo que venga hacia adelante, ¿se ha podido obtener más antecedentes de lo que sucedió en esas horas con la presencia de Michael Villegas en este caso? Bueno, son informaciones y datos relevantes, Nicolás. Por razones obvias, debo también mantener reserva completa de una investigación muy compleja que va en avance. Nosotros esperamos que muy prontamente la Fiscalía nos dé cuenta de otras novedades, también muy relevantes, y que van a tener también una actividad, digamos, bien intensa ante los tribunales. Nosotros creemos que esta gestión de hoy y lo bien que hizo tanto la Cancillería como el equipo ECO, a su vez con toda la colaboración respectiva de traer a Michael Villegas a Chile, es un eslabón dentro de lo que es necesario para poder obtener en un juicio oral una verdad completa. Sí. Creo que todavía nos faltan piezas, Nicolás, pero es importante, sin perjuicio de que hay que insistir que nosotros como querellantes, y particularmente la viuda del teniente Ojeda, ha sido extremadamente, digamos, empeñosa en llevar adelante, en reclamar donde sea la atención que se necesite, ha escuchado, ha encontrado eco en los equipos investigativos y ha aportado y solicitado múltiples diligencias, que por razones obvias seguimos manteniendo todavía en reserva. Sí, Juan Carlos, entendiendo que la investigación, por supuesto, está en reserva también para preservar y resguardar lo que es esa investigación para que tenga un correcto fin, digamos. Le hago la pregunta, ¿se está más cerca de poder identificar a los responsables o los autores de este crimen y dónde están? Mire, yo creo que sí. Yo creo que se está avanzando bien en determinar distintas participaciones y probablemente también quizá otras personas. Creo que ya no nos podemos, digamos, mover a error si volvemos a decir que este fue un crimen por encargo. El móvil y quién lo encargó son cuestiones que todavía están, digamos, en vías de aclararse y esperamos a que así ocurra, ojalá en un corto plazo. Pero lo que sí tenemos claro ya es que hoy día esta cuestión es un crimen por encargo. Eso no tenemos la más mínima duda. De hecho, hubo declaraciones también del fiscal Héctor Barros tras la audiencia de formalización. Descartó que el homicidio de Ojeda corresponda a ajuste de cuentas y a la vez no descarta que el móvil pueda ser político. ¿Ustedes como parte querellante plantean aún que es un móvil político el que sobresale o el que es predominante, digamos, en el actuar, digamos, de esta organización? Fíjese que esa convicción no se ha alejado particularmente de la mirada que tiene la viuda del teniente Ojeda. Por el contrario, ella me ha pedido que nosotros hagamos esfuerzos enormes, además, por esclarecer incluso si personas en su minuto con poder político, con cargos de relevancia, tanto en Chile como en el extranjero, pudieron realizar conductas que, ya sea dolosamente o bien por una negligencia inexcusable, violaron el secreto de la condición de asilo y el paradero de Ronald Ojeda, que en definitiva terminaron facilitando que este fuera sustraído por una banda extranjera y asesinado. O sea, que entregaron información, por ejemplo, de su domicilio, dónde estaba, qué es lo que hacía y quién era, ¿no? Exacto. Y dentro de esas diligencias también lo que quiere la señora de Ojeda es profundizar en qué información se compartió con el extranjero, con quién se compartió, quién la llevó y cuál fue el motivo, si es que Ojeda estaba incluido en esa nómina para revelar su situación, violando las reglas del derecho internacional y generando un riesgo que le causó la muerte. Sí, perdón, para entenderlo bien y tenerlo súper claro, no descartan, lo voy a poner en ese punto, no descartan de que haya habido una intervención de agentes aquí en Chile, digo agentes, pero personas aquí en Chile, digamos, que hayan tenido acceso a esa información por el resguardo que tenía justamente Ronald Ojeda, su familia, en términos del asilo que tenía. ¿Puede ir a alta esfera? ¿Se lo pongo en esa línea? Exactamente como usted lo dice, y así lo sostiene la señora, la viuda de Ronald Ojeda, y es lo que quiere que se aclare completamente. Así mismo como usted lo está diciendo. Sí, ahora, personas aquí en Chile, pero también obviamente esto ha ido en desarrollo a la espera de saber dónde están aquellos quienes fueron los autores materiales, intelectuales también de este hecho. Desde el punto de vista de la familia, desde el punto de vista de usted como abogado querellante, ¿ha habido una comunicación o contacto con las autoridades, por ejemplo, de Cancillería? Bueno, sucede con la situación de Michael Villegas cuando llega a Costa Rica, cuando hay una alerta y cuando se hace una extradición bastante ágil. En ese sentido, ¿has seguido la comunicación con las autoridades chilenas para el contacto con autoridades extranjeras al respecto? Cuando hemos necesitado ese contacto, oficialmente a través de la Cancillería y sus equipos y con el gabinete del señor canciller, hemos tenido todos los contactos necesarios que han sido fluidos, oficiales, formales y muy eficientes.
De la misma manera, con los equipos respectivos del fiscal Barros y del fiscal Cortés, y en su época también con el equipo de la UCIEX, de la Fiscalía Nacional, cuando lo hemos requerido, ha sido posible. Y también hemos hecho todos los esfuerzos por nuestro lado, con organismos internacionales, con agencias internacionales. Hemos entregado toda esa información de cooperación y asistencia jurídica, y cada vez que ha sido necesario también hemos hecho los esfuerzos para entregar esa información a la Fiscalía y a los órganos internos en Chile para que resulte. Hemos tenido el cuidado de no, comillas, trazar ni cruzar una línea política, ni tampoco politizar esta cuestión a nivel, por ejemplo, de gobierno, de autoridades de gobierno, porque creemos todavía que es un asunto 100% judicial, y esperamos que las investigaciones aclaren o confirmen o bien entreguen información sobre esas dudas que la familia tiene, que esperemos no sigan comprometiendo más aún nuestra propia responsabilidad internacional. Juan Carlos, esto debe ser uno de los puntos más complejos, o por lo menos los puntos complejos, digamos, de las pesquisas, de la investigación. Ha quedado bastante claro. Cuando usted ha tenido este contacto fluido, ágil, como nos dice, constante con Cancillería chilena, ¿ese contacto también se traslada a lo que son las autoridades venezolanas? ¿Hay un nexo? Porque hemos visto, me tocó de hecho a mí entrevistar en su minuto al fiscal general de Venezuela y se veía de que efectivamente, claro, hay una trenza política, trenza internacional, pero aquí estamos hablando de una persona que fue secuestrada y asesinada. ¿Ha habido desde la Cancillería chilena una comunicación con sus pares venezolanos en este caso, o esas líneas están cortadas? Bueno, obviamente sabemos que la situación está bastante cortada, digamos, a nivel diplomático, ¿para qué decirlo? Lo que sabemos es que la Cancillería chilena ha realizado todos los mejores esfuerzos de acuerdo a las reglas de la diplomacia internacional, siguiendo los canales formales, realizando todas, reitero otra vez, los empeños para obtener la información de la manera que se debe en las comunicaciones internacionales. Y cuando se ha obtenido algún resultado, lo hemos conocido y el señor canciller y su equipo bien lo han transmitido. Yeah. Evidentemente, nosotros esperaríamos que esa acción tuviera más resultados de los destinatarios de estas peticiones, pero nosotros hemos también tenido mucho cuidado de no interferir en ese tipo de actividades que son oficiales, ni realizar tampoco gestiones extraoficiales que pudieran eventualmente afectar esas conversaciones o acciones que son acciones oficiales del gobierno. Y a ese efecto, digamos, de la Cancillería Pero en todo chilena. este proceso, a su juicio, para tenerlo muy claro, ¿ha habido colaboración o no del gobierno venezolano? Estamos hablando de una persona venezolana justamente que es asesinada, secuestrada y asesinada en Chile, para empezar. Hasta ahora lo que hemos sabido es que lo que ha dicho la autoridad de la Fiscalía o la autoridad política venezolana cuando se ha requerido es que se ha dicho que tales o cuales personas no estarían en su territorio, ¿no, verdad? Eso es lo único que se nos ha dicho, me habían respondido en negativo. No se nos ha dicho tampoco dónde pudieran estar. Sin perjuicio de que también debemos decir que, por ejemplo, con la detención de Michael Villegas en Costa Rica, ¿no, verdad?, desde Panamá, camino eventualmente hacia Estados Unidos, Sí. tampoco tuvimos allí una, comillas, oposición o un requerimiento de parte de Venezuela, eventualmente para requerirlo a su país. Y desde ese punto de vista, uno si lo interpreta dentro de lo que es la voluntad internacional, uno pudiera decir de que esa omisión, de alguna manera, pudo haber servido para que Chile obtuviera más rápido esa extradición. Es interesante ese punto que usted dice, abogado Manrique, porque claro, uno diría, en lo que se sabe, ha habido nula cooperación por parte del gobierno venezolano, pero por omisión puede haber un tipo de cooperación a veces sin quererlo, no sé sin quererlo, entiéndame el punto, pero al no presentar ningún tipo de reparos con respecto a la extradición de un ciudadano venezolano en Costa Rica a Chile, eso de alguna manera podría ser un pequeño punto, digamos, de parte del gobierno venezolano, ¿cree usted? No sé si del gobierno venezolano, pero sí de lo que se conoce en el derecho internacional como la manifestación de la voluntad de los estados. Perfecto. ¿No? Del Estado venezolano, usted tiene toda la razón. Claro, de ese punto de vista, uno al evaluar el comportamiento internacional de los estados puede eventualmente inferir una conclusión en ese sentido, pero no puedo afirmar que sea así de cierto. El hecho objetivo es que el señor Villegas ya está en Chile y no hubo oposición a un requerimiento desde Venezuela tanto en cuanto estuvo en Costa Rica. Por último, Juan Carlos Manrique, sin la necesidad, por supuesto, de entregar antecedentes personales, no es la idea con esta pregunta, ¿cómo está la familia de Ronald Ojeda actualmente? Yo diría que todavía muy afectado, Nicolás. Ellos están en una situación de vulnerabilidad extrema. Usted sabe, dos mujeres de esa familia
han entrado y salido del país por peticiones de ellas y requerimientos, incluso ofrecimientos de otros países para recibirlos, asilarlos o guardarlos. Hasta ahora ellas han estado en una situación de resguardo que por razones obviamente de seguridad no puedo referir, Sí, por supuesto. pero sí le puedo decir de que ellas están en una situación de vulnerabilidad extrema. Hoy más aún las condiciones internas de la región latinoamericana y particularmente de los índices de delincuencia y de aquellos que han afectado a Ronald Ojeda no las tienen tranquilas. Y evidentemente la situación también de región, del país, las noticias que día a día vamos sabiendo de enfrentamiento de crimen organizado en Chile o de sus resultados, la aparición de personas asesinadas o de partes o piezas de cuerpo, evidentemente no es el mejor, digamos, escenario en el cual a ella le gustaría estar, pero es su realidad y hasta ahora con mucha entereza están enfrentando este proceso tremendamente doloroso y creo que con una valentía enorme van a seguir adelante empujando esto hasta el último día del último juicio. Juan Carlos Manríquez, agradecerle nuevamente su tiempo y esta conversación. Juan Carlos, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Buenas Hasta tardes. luego, muchas gracias, que esté muy bien.